Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Mamá Noel o a la señora Claus para que pueda acompañar a nuestro lindo Santa. Miren nomás qué hermosos se ven juntos. Esta pareja se ve muy linda. Quedaron muy hermosos ambos y sería maravilloso que pudieran tejerlos juntos para estas navidades. Para Mamá Noel les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Mamá Noel. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para empezar vamos a hacer sus brazos. Para los brazos empezamos en verde haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Así, y hacemos una vuelta de los mismos 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color blanco. Ahora, tejiendo en blow vamos a hacer cambio de color, es decir que hacemos 8 puntos deslizados. Y tejiendo en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos para la vuelta número 4 y hacemos 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color rojo. Ahora hacemos nuevamente vuelta de cambio de color, es decir que en blow vamos a hacer 8 puntos deslizados. Y ahora en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos para la vuelta 5 y hacemos un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así quedan los cambios de color de este brazo y ahora hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando
una hebra para coser los brazos al cuerpo. Y ahora vamos a hacer el borde de la manga, el borde blanco. Para eso vamos a tomar el hilo blanco nuevamente y lo vamos a enganchar en las hebras sueltas que dejamos aquí en la parte del cambio de color a rojo. Enganchamos el hilo blanco nuevamente y empezando a partir desde ese mismo punto vamos a hacer aquí 2 cadenas y vamos a hacer un medio punto alto y una cadena y repetimos en toda la vuelta. En ese punto rematamos y cortamos, así es como queda el brazo. Y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a reservar porque haremos las piernas. Para las piernas en café vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora en la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos 4 puntos bajos, 3 aumentos y 5 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 4 puntos bajos, 3 disminuciones y 5 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 4 puntos bajos, 2 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color de la piel. Ahora hacemos vuelta de cambio de color, es decir que en blo vamos a hacer 10 puntos deslizados. Y ahora en la vuelta número 6, tejiendo en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, hacemos 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 haremos los mismos 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color rojo. Ahora en la vuelta 8 en rojo vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora en ese punto ya podemos rematar y cortar en la primera pierna que tejamos
Y en la segunda la haremos exactamente igual, pero no cortamos porque seguiremos tejiendo. Entonces aquí yo ya tengo las dos piernas listas. Así es como quedan. Y ahora vamos a unirlas. Entonces necesitamos llegar hasta la cara interna de la pierna para hacer la unión. Entonces para eso vamos a hacer aquí 4 puntos bajos. Vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna, de tal manera que las piernas queden bien mirando hacia el frente, aproximadamente por acá. Y en la vuelta de unión, que será la vuelta número 9, vamos a hacer los 15 puntos bajos que tenemos en esta pierna más los 15 puntos bajos de la otra pierna para tener un total de 30 puntos bajos. Así quedó la unión de las piernas. Y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así vamos a rellenar hasta donde vamos y ahora la vuelta 11 será de los mismos 24 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta número 12 vamos a tejer en bló y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. A continuación hacemos 3 aumentos, luego hacemos 4 puntos bajos, después 3 aumentos y finalizamos la vuelta con 7 puntos bajos. Así, de este modo marcamos un poco la parte delantera del cuerpo de Mamá Noel. Y ahora la vuelta 13 será de los mismos 30 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora en la vuelta 15 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora en el color de la piel y tejiendo en las hebras traseras solamente vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Así, en ese punto rellenamos el torso y vamos a hacer una vuelta más de los mismos 12 puntos bajos.
Ahora vamos a dejar el hilo suspendido aquí por un momento antes de continuar con la cabeza, porque vamos a hacer la falda del vestido primero. Entonces, para eso vamos a tomar el cuerpo de esta forma. Tomamos el hilo rojo nuevamente, vamos a hacer un nudo y lo vamos a enganchar en la parte de atrás del cuerpo, en las hebras que quedaron libres acá. En esta parte tenemos 24 hebras disponibles y lo que vamos a hacer aquí es 24 aumentos para tener 48 puntos bajos. Así y hacemos 6 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así es como va la falda del vestido. Ahora, con este último punto, vamos a cambiar al color blanco para hacer la vuelta final. Y lo vamos a hacer, y este borde lo vamos a hacer como hicimos el borde del gorro. Entonces, eso quiere decir que aquí empezamos en flow haciendo un punto bajo. A continuación, en blow hacemos un punto deslizado. Nuevamente en flow, un punto bajo. A continuación, un punto deslizado en blow y así intercalamos hasta completar toda la vuelta. Así queda el borde. Y ahora vamos a tomar las dos hebras normalmente y lo que vamos a hacer es empezar haciendo un punto alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos. Hacemos un punto alto a continuación, 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto y continuamos así hasta completar toda la vuelta. Así queda el borde del vestido. Así es como se ve. Miren qué bonito se ve este vestido. Y ahora ya vamos a continuar con la cabeza. Entonces, aquí habíamos dejado 12 puntos bajos. Vamos ahora para la siguiente vuelta, que sería la primera vuelta de la cabeza. Es decir, la vuelta número 18 y vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 20 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos.
En la vuelta 21 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Así, este va a ser el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar un poco los puntos de la base con los dedos para que no queden arrugados. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Ahora, si ustedes están tejiendo igual que yo el punto bajo en X, los puntos seguramente van a coincidir perfectamente en esta vuelta. La idea es hacer las disminuciones en la zona de las mejillas para darle una forma diferente a la cabeza, para que se marquen un poquito los pómulos. Yo les voy a decir los puntos que voy a utilizar, pero si a ustedes no les queda exacto, les recomiendo modificar esta vuelta para hacer que las disminuciones queden aquí en el sector de las mejillas. 3 disminuciones en cada lado de la mejilla. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en esta vuelta, que sería la vuelta 27, será 18 puntos bajos, 3 disminuciones, 8 puntos bajos, 3 disminuciones y 10 puntos bajos para tener un total de 42 puntos bajos. Así, la idea es que quede así esta parte de la cabeza, que se noten un poco los cachetes. Y ahora, en la vuelta número 28, vamos a aumentar en los mismos puntos donde acabamos de disminuir. Entonces empezamos haciendo 18 puntos bajos, continuamos con 3 aumentos, luego 8 puntos bajos, 3 aumentos y 10 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas más de los mismos 48 puntos bajos. Así queda. Y ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a identificar las 2 vueltas en las que hicimos las disminuciones y los aumentos. Entre esas 2 vueltas es que van a ir los ojos. Entonces eso quiere decir que, contando desde la última vuelta que tejimos, serían 6 vueltas hacia atrás, y entre las vueltas 6 y 7, con 8 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados estos par de alfileres primero para ver que queden bien en su posición. Aquí es donde deben ir. Vamos a poner entonces los ojos de seguridad de 9 milímetros, sin los tapones de seguridad todavía. Así es como quedan los ojos ya ubicados. Y vamos a hacer unos detalles para los ojos. Entonces vamos a tomar el hilo blanco y la aguja lanera. Vamos a sacar la aguja por este punto lateral superior del ojo, aquí, y lo volvemos a guardar en este punto de aquí aproximadamente.
Si ustedes desean, pueden hacer una segunda pasada del hilo para que se note más y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así es como queda la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café. Vamos a sacar el hilo por la parte media interior del ojo, por este punto aproximadamente aquí. Y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco por acá, procurando esconder un poco la parte inicial del hilo, es decir, aquí en este comienzo, para que quede disimulado y se vea más bonito, algo así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan los detalles de los ojos ya listos. Las cejas las haremos más adelante. Y ya podemos poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza para que no se muevan. Y ahora en la vuelta 34 haremos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y seguimos rellenando a medida que vamos tejiendo. Y ahora en la vuelta 35 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Procuramos rellenar la cabeza firmemente, pero sin perder la forma que le hicimos, es decir, sin que esta parte de los cachetes se pierda, aunque no es muy notoria, que igualmente se alcance a ver un poco. Y ahora en la vuelta 36 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 34 puntos bajos. En la vuelta 37 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 38 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz de nuestra Mamá Noel. Entonces vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y como hicimos también con nuestro Papá Noel, vamos a ubicar los 2 puntos céntricos entre los ojos al nivel de la parte de abajo de los ojos, donde nos tienen que haber quedado aproximadamente 6 puntos disponibles. Entonces sacamos el hilo por uno de los 2 puntos céntricos de esta forma, así, y lo volvemos a guardar por el segundo punto que identificamos y volvemos hacia el primero de esta forma
Y ahora, sin terminar de tirar de este hilo, vamos a darle varias pasadas alrededor para formar la nariz. Yo le di 10 pasadas al hilo, vamos a guardar el hilo nuevamente por ese punto y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Alamos un poco para que quede bien y así es como queda esta nariz, así es como queda la cabeza de Mamá Noel. Y ahora, antes de continuar, vamos a coser los brazos. Entonces, ahora sí, vamos a ubicarlos, vamos a coserlos aproximadamente en esta posición, al lado y lado del cuerpo. Voy a coserlos y ya les muestro. Así es como quedan los brazos ya cosidos. Así quedó el cuerpo y la cabeza de Mamá Noel. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas, en el color de la piel, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 5 puntos bajos. Y cerramos con un punto deslizado en el centro del anillo mágico. Aquí ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. De esta forma, así queda la orejita. Y vamos a hacer otra exactamente igual. Aquí ya tengo las dos orejas listas. Y lo que vamos a hacer es coserlas a la cabeza de Mamá Noel. Para eso vamos primero a ubicar un par de alfileres. Entonces, aproximadamente en dirección a donde pusimos los ojos entre esas vueltas y 6 puntos atrás de cada ojo, vamos a ubicar un alfiler y hacemos lo mismo en el otro ojo. Algo así. Entonces, en esta posición es que deben ir cosidas las orejas. Vamos a coserles de tal manera que la parte de la cabeza del alfiler quede en el centro de la orejita. Cosemos y así es como quedan las orejitas ya cosidas. Y ahora vamos a hacer las cejas. Para las cejas, en el hilo blanco vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. A continuación hacemos un punto bajo. Y en el último punto hacemos un punto deslizado. Aquí ya podemos rematar. Vamos a cortar. Estas cejas las vamos a pegar al rostro con silicona. Entonces así es como quedan. La cosemos por este lado. Y hacemos otra cejita exactamente igual. Y vamos a pegarlas al rostro de Mamá Noel. Sobre los ojos. Aproximadamente un punto atrás de cada ojo, también como hicimos en Papá Noel. Voy a pegarlas. Y así es como quedan las cejitas ya pegadas. Así se ve la carita de nuestra Mamá Noel. Y ahora vamos a hacer su pelo. Para eso, en blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces, para eso empezamos haciendo 20 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 18 medios puntos altos. Así, ahora saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Vamos a medir este mechón en la cabeza, a ver cómo queda de largo. La idea es que quede aproximadamente a este nivel, que cubra un poco la espalda de nuestra Mamá Noel. Continuamos tejiendo de esta manera o si no modifican el número de cadenas iniciales. Y en este caso vamos a hacer 21 mechones de 20 cadenas y 18 medios puntos altos. Así es como queda el cabello de nuestra Mamá Noel. Y ahora vamos a ubicarlo en la cabeza. Inicialmente lo que tendremos en cuenta es hacer coincidir el anillo mágico de la cabeza con el del pelo. Entonces voy a pegar la primera parte y ya les muestro. Así es como va quedando. Entonces la idea es ubicar 2 mechones aquí al frente de la oreja, algo así, aquí, y este mechón de adelante va un poco levantado sobre el otro como para dar un poco de volumen aquí a la parte del frente del peinado y hacemos lo mismo en el otro lado. Así es como deben quedar estos mechones y en la parte de atrás de la cabeza ubicamos 11 mechones bien distribuidos aquí atrás. Así, con los 11 mechones y los 2 de cada lado de la oreja, llevamos 15 mechones ubicados y aquí nos quedan 6 para hacer la parte del frente. Entonces, con esto vamos a hacer el peinado de esta forma. Vamos a ubicar 4 mechones hacia un lado y 2 hacia el otro lado. Entonces vamos a peinarla lo mejor que podamos, lo mejor que nos parezca. Voy a pegar estos mechones
y ya les muestro cómo quedan. Igualmente les recomiendo mirar el resultado de los amigurumis en fotografías de alta calidad en mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram para que puedan hacerlos lo más parecidos posibles. Y así es como queda el cabello ya ubicado. Así es como lo pegué en la cabeza. Así se ve de ambos lados. Y ahora vamos a hacer un detalle para el cuello. Para eso vamos a tomar el hilo blanco y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas. Y en la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos nuevamente 4 cadenas. Un punto deslizado en la primera cadena. Así. Nuevamente 4 cadenas. Un punto deslizado en la primera cadena. Y vamos a hacer varias puntas de esta forma para el contorno del cuello de Mamá Noel. Algo así hice yo. Yo hice 10 puntas. Y lo que vamos a hacer es pegar esto con silicona en el contorno del cuello de Mamá Noel. Algo así. No es necesario que cubra tanto la parte de atrás porque por el pelo no se va a notar. Y así es como queda este cuellito ya ubicado. Así es como se ve. Y ahora hacemos un moñito en verde. Vamos a dejar al inicio una cola algo larga antes de iniciar con la cadena. Hacemos 4 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera cadena, justo como estábamos haciendo hace un momento. Ahora hacemos 4 cadenas nuevamente. Cerramos con un punto deslizado en la primera cadena. Aquí hacemos una cadena y ya podemos cortar el hilo más o menos del mismo largo del que dejamos al inicio. Así. Y ahora vamos a anudar estas 2 puntas. Vamos a hacer un nudo doble. Apretamos y listo. Así es como queda este detalle, este pequeño lacito para el vestido. Lo vamos a pegar con silicona aquí al frente y cortamos el hilo aproximadamente a este nivel. Entonces voy a pegarlo y así es como queda. Miren qué lindo se ve. Este vestido es muy lindo. Y ahora hacemos el gorrito. Recuerden que es el mismo que tejimos para Santa. Les voy a dejar por aquí el enlace para que puedan ir a verlo si no lo han tejido ya. E igualmente encontrarán el enlace en la descripción de este video. Y esto lo vamos a pegar con silicona aproximadamente en esta posición. Y como ven aquí queda vacío, entonces vamos a rellenar un poco en la parte de arriba. Y así es como queda el gorrito ya ubicado. También le puse un poco de silicona en esta parte para que quede fijo y no se levante. Y así es como queda. Y ahora en el área de sus mejillas vamos a poner un poco de rubor antes de poner sus lentes. Entonces aquí maquillamos un poco
Ponemos rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y así es como queda la carita de nuestra Mamá Noel. Y ahora solo nos faltan sus lentes, que los hice parecidos a los de Santa también. Y los vamos a pegar con silicona en esta posición. Y listo, así es como queda nuestra hermosa Mamá Noel. Miren qué linda es. Y este sería el resultado final. Así es como se ven juntos. Esta parejita luce muy bien. Espero que los tejan a los dos. Espero que les hayan gustado, que los tejan y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y quisieran apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.